¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto. Bienvenidos a una conversación más con el doctor Sergio Aguayo, entre su servidor Luis Alberto Medina y el doctor Leonardo Curcio. Y hoy vamos a hablar sobre el informe de los derechos humanos que está emitiendo el gobierno de Estados Unidos, que se circunscribe con todo lo que estamos viviendo en la violencia en la frontera con México, Tamaulipas, pero ahora también el factor Sonora con Caborca. Caborca sumergido en una ola de violencia sin precedentes, en donde se han cancelado las celebraciones de las fiestas que festejan la gesta heroica de Caborca, que es la defensa del pueblo de Caborca en 1857 contra la invasión de Estados Unidos, y que ahora, pues la invasión del crimen organizado está haciendo sucumbir a los caborquenses. Es decir, se cancelan las celebraciones del 6 de abril, simbólicas, en donde por 15 días el pueblo sale a festejar, pero hoy, ante el miedo, la impotencia, el alcalde decide cancelar, pues sin que nadie le diga nada. Unas celebraciones que tienen un siglo, en 1923 iniciaron, doctores, y que pues esto viene a advertir también de lo que está diciendo el Departamento de los Estados Unidos, o los Estados Unidos, con el informe de los derechos humanos, de lo que ocurre en las fronteras. Le doy la bienvenida al doctor Sergio Aguayo y al doctor Leonardo Curcio a este espacio de reflexión y conversación. Bienvenidos, doctores. Adelante, Leonardo. Hola Luis Alberto, hola Sergio. ¿Qué tal? Buenos Oye, pues días. increíble lo que yo no me acordaba del tema este de Caborca, pero qué interesante lo que nos recuerdas, Luis Alberto. Te pongo sobre la mesa, Sergio, dos elementos que a mí me resultan particularmente llamativos, o tres. Uno, la reunión del presidente con los legisladores norteamericanos, una comisión bipartidista, lo visto este domingo, una reunión de 3 horas, y tuvo pues una amplia discusión también con todos sus secretarios, se reencausa el diálogo entre los dos países, después de que el presidente había tenido elevado el tono, tomando en cuenta las posiciones radicales de los republicanos, de algunos republicanos que ya comentábamos en conversiones anteriores. Segundo elemento, el informe que ya recordaba Luis Alberto. Este no es un informe personal, hoy el presidente los hizo polvo, diciendo que los Estados Unidos son unos hipócritas y que ven efectivamente los problemas en el extranjero y no en su propio país. Recordar que este es un informe que se hace anualmente, que es absolutamente desprovisto de una intencionalidad así en contra de un gobierno en particular. El resultado creo que no nos sorprende a nadie: impunidad a niveles altísimos, desaparecidos a niveles superando los 100,000. Recuerda el tema de los jesuitas, 9 meses, y no se ha resuelto, o no han efectivamente detenido al culpable. Y por supuesto otros elementos más que dejo ahí sobre la mesa. Y el tercero es este llamado del Departamento de Estado, que supongo que tiene que ver también con el control, no solamente territorial de la frontera, sino el sistema financiero, de que no se acepten remesas en los bancos de bienestar porque no necesariamente tienen los controles necesarios. Yo no sé si en la masa de remesas que llegan a nuestro país también hay dinero del narcotráfico, pero nos han sacado ahí una tarjeta amarilla, un foco amarillo sobre el que vale la pena comentar. En fin, una semana muy movida. Te pongo esos tres elementos para arrancar, Sergio. Bien, me engancho en el recordatorio de la historia que hizo Luis Alberto. Fue bajo el gobierno de Jimmy Carter, que actualmente está muriendo con 98 años, se fue a su casa a morir. Él era presidente de Estados Unidos cuando se crean, en seguimiento de otras leyes, no me voy a meter en esa historia de las leyes que llevaron a la aparición en 1977 del primer informe sobre derechos humanos. El primero son las 4 hojitas, es eh, bien impresionante verlo, lo escueto. Ha crecido enormidades, actualmente es un volumen muy grueso en el que revisan de manera bastante exhaustiva, porque por ley las embajadas y los consulados tienen que informar sobre derechos humanos. Ahí sí no hay la manera de evadirlo, y cada año es la misma historia, sacan informes duros que hacen enojar a un buen número de gobiernos, y en este caso se suma a una tensión sin precedentes en el sexenio entre Estados Unidos y México por motivos de derechos humanos y de seguridad. Son las dos caras de la misma moneda, la inseguridad
y la violación a los derechos humanos, y le sacan no una tarjeta amarilla, sino una tarjeta roja al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diciéndole, pues van 4 años de ustedes en el gobierno, pero no dan resultados. Simplemente sigue el problema de la inseguridad, de la violación de los derechos humanos, de la afectación a periodistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos, desaparecidos. Y en este marco general se fortalece desde el 15 de febrero de pasado, con una audiencia en el Senado, en la que la administradora de la DEA dijo con todas sus letras, pues que el problema en México es muy grave porque no se está atacando a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, algo que ya hemos comentado. Pero una tesis que subyace esta afirmación y que se escucha cada vez más es que el crimen organizado está controlando la frontera del lado mexicano con Estados Unidos. Lo que pasó en Matamoros con los 4 estadounidenses secuestrados fue un ejemplo de el control que tiene el cartel del Golfo sobre el municipio de Matamoros y buena parte de Recordar que Tamaulipas. les entregaron a los responsables diciendo, además ya confesaron, o sea, empaquetado y en celofán, Sergio. Exactamente, y ahora, como si quisieran corroborar, nos movemos casi 3,000 kilómetros. Matamoros está en el extremo del último municipio que da al mar, al Golfo de México, y nos vamos hacia Caborca, en donde pues pasa en esencia lo mismo. Y lo interesante o lo necesario recordar es que en los 2 municipios gobierna Morena, en los 2 estados gobierna Morena, evidente en Sonora por más tiempo que en Tamaulipas, hace apenas unos poco más de 6 meses, pero en todo caso nos acercamos al final del sexenio y podemos ya empezar a concluir que se está generando un consenso de que tenemos otro sexenio sin resultados concretos, medibles, satisfactorios sobre los niveles de violencia y la intensidad de la violación a los derechos humanos. A mí no me sorprende, Luis Alberto, Sergio, que la reacción del presidente, pero sí me inquieta que a estas alturas del sexenio y estando el horno como está, hoy dijo allá en Oaxaca, no es cierto, dice, todo eso que dice el informe es pura politiquería. Con todo respeto, eso sí, dijo, no quieren abandonar, en este caso dijo la doctrina Monroe. Me pregunto qué quiso decir con todo eso, pero la disposición intelectual es, oiga, pues no importa todo lo que diga, usted ha acreditado que haya 100,000 desapariciones en este país. La reacción del presidente, que me recuerda mucho el final del sexenio de Fox, es negarlo todo y decir, ¿y ustedes qué hacen? Yo recuerdo que Fox les decía a los americanos, esto es corresponsabilidad, hasta que Garza le dijo, oiga, hay que hacer seguridad pública y no solo relaciones públicas. A este presidente habría que recordarle que hay que hacer seguridad pública y no solo propaganda, Sergio. Totalmente de acuerdo, y lo que ayer tuve una reunión con empresarios de seguridad y me hacían la pregunta de cómo va a afectar a las elecciones lo que está pasando, el nivel de tensiones en el tema de seguridad. No es lo mismo en otros asuntos, pero en el tema de seguridad sí hay tensiones. Y mi respuesta y mi pronóstico muy general por ahora es que, dado que el tema de la seguridad y del fentanilo está metido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y en las elecciones presidenciales de México, veremos cómo se convierte en una variable de inestabilidad que afecta a las campañas, no solo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni beneficia a uno ni a otro, sino que va a estar incidiendo permanentemente en el nivel de campaña y crea de entrada un reto a los precandidatos de Morena, porque pues los obliga a distinguirse o a subsumirse en las
en las tesis del presidente, que vuelve a reiterarlas. Nosotros vamos a las causas, combatiremos el mal con el bien, no para de decir lo mismo. O bien se dice, distinguen de él y empiezan a hacer planteamientos alternativos. Otra posibilidad es que le entreguen el tema a la oposición y entonces la oposición la agarre, porque añado otro elemento de cómo el final de sexenio está calentando los ánimos. Esta semana, mañana empieza en la Ciudad de México una reunión de 186 organizaciones con universidades muy importantes, entre ellas el Colegio de México, la UNAM, la UDG, para discutir qué posibilidades hay para un proyecto nacional para la paz. Eh, y esto nace porque el presidente desairó la invitación que se le hizo de que él convocara una conferencia nacional para la paz. Dijo que no le interesaba, que él ya estaba trabajando por la paz. Por tanto, lo menciono porque es un indicio de cómo se van a mover, de manera que no anticipamos el tema de seguridad en las campañas de los dos países y en la situación política de los dos países, porque la inseguridad y la violación a los derechos humanos es un hecho en los dos países, y no hay manera de negarlo. ¿Y cuál sería, a ver, una salida? Pues ciertamente digo, qué interesante lo que va a suceder en esas jornadas al margen de que el gobierno quiera participar o no. Y antes de irnos o de estar pensando en lo que puede pasar en las elecciones, el problema ahí está. A ver, vamos, yo les propongo también, Leonardo, Sergio, si les parece, es decir, ¿qué otras salidas alternas antes de cancelar celebraciones? Porque ciertamente uno que está acá lo reciente, imagínate, decíamos, es como haber cancelado el carnaval de Guaymas, la Feria del Cobre en Cananea, las fiestas del Pitique en Hermosillo, las celebraciones en Michoacán, en la Ciudad de México, vaya todo lo que ocurre. Es muy grave que un gobierno decida cancelar una festividad de que tiene un siglo tan emblemática y sucumbir y mandar un mensaje de, pues ustedes ganaron, les entregamos la paz, les entregamos las plazas, les entregamos la comunidad. Y a mí lo que me preocupa es el efecto de que al rato otros alcaldes u otros, tanto en Sonora como fuera de Sonora, repitan esto, doctores. ¿Cuál sería una salida antes de llegar a las elecciones, antes de llegar a todo? Ya tenemos el diagnóstico. ¿Cuál sería una salida alterna, doctor Es un Aguayo? gran punto ese, Sergio, porque se disfraza prudencia de claudicación. Ya lo vimos también en Zacatecas, Así ¿no? es, sucumbir, claudicación. Bueno, de parte del gobierno federal no podemos esperar un viraje, un cambio, una nueva política. Simplemente no está en el ánimo del presidente. Con la crisis que estamos viviendo, lo ha declarado una y otra vez. Nuestra estrategia es la buena, está dando resultados, no hay nada que hacer. Lo que estamos viendo son reacciones a nivel local, insuficientes, por supuesto, pero es lo que estamos viendo. Y es ahí donde viene de que se quede el campo libre para que vengan las propuestas sobre el qué hacer. Desde una óptica de largo plazo necesitamos una nueva estrategia de seguridad basada en lo que ha funcionado y lo que ha fracasado en los últimos 50 años. ¿Se va a lograr o no se va a lograr? Depende de las campañas, depende de lo que haga la sociedad, de lo que hagan los diferentes sectores académicos, de lo que pase con los partidos. Lo que estamos viendo es cómo la seguridad se mete como tema central a la campaña, a las campañas o a las precampañas en ambos países. Y la mezcla es explosiva en el sentido de que es muy disruptiva, sin poder anticipar exactamente cómo va a incidir, de qué manera va a brotar. Ya vimos en Matamoros la reacción tan virulenta que hubo al secuestro de los 4 estadounidenses y cómo están empezando a hacer cuentas de los centenares de estadounidenses desaparecidos en México. Se están moviendo las aguas. ¿Qué otros lugares de la frontera tienen una situación potencialmente disruptiva, como Matamoros, Caborca, Nuevo Laredo, pues
No lo sabemos porque depende de los arreglos que haya entre el crimen organizado en cada localidad con el tejido empresarial, social y militar. Lo que sí salió en Matamoros es evidencia de un entendimiento entre el cartel del Golfo y, y el ejército y el gobierno federal, de que no hagan violencia y los dejamos en paz. Muy, No muy maten interesante. mucha gente. Ujú. No, muy interesante la perspectiva esto de ver cómo se va a engarzar en las campañas. Inquieta que este país en plena militarización tenga tan pobres resultados, sobre todo cuando uno piensa en que el final de la administración Fox, que yo digo que se parece mucho a la de esta administración, pues terminó engendrando todo el discurso de Felipe Calderón, ¿no? Es decir, mano dura, orden, necesitamos un Estado que efectivamente controle el territorio, con las consecuencias que ya recuerda, por supuesto, nuestro auditorio. Me inquieta porque vamos nuevamente a los mismos nudos sin resolver los temas de fondo. Por supuesto, no espero que me des una respuesta, Luis Alberto, ni tú, Sergio, pero el informe este con el que iniciamos la conversación te pone temas estructurales. El tema de la impunidad en México, el tema de los desaparecidos, te mete a temas estructurales y tú dices, ¿en qué momento el espacio, el día, la agenda política ha tenido ancho de banda para atender esos temas, ¿no? Yo los veo muy preocupados por distintos asuntos, no voy a, por supuesto, a remembrarlos a todos, a rememorarlos todos, pero pues, ciertamente estos temas estructurales pasan sexenios y no se atienden, o sea, no se va al fondo del asunto, Sergio. Tú hiciste en tu columna de este lunes para el Universal y ahora lo acabas de reiterar, hiciste una comparación entre Fox y López Obrador en el tema de la exaltación del discurso y de la creación de realidades alternas en a las cuales se aferran. Y yo haría una comparación entre Calderón y López Obrador. Sé que me van a tundir en las redes sociales en unas horas, o minutos, pero Calderón, y eso se lo reprocharon en Estados Unidos en la audiencia que hice mención, porque le dijeron, a ver, Calderón ya demostró que sí se puede desmantelar un cartel, el de los Zetas, y se lanzó contra ellos, ya lo demostró. ¿Por qué no lo hace usted? Bueno, aquí el punto, el problema de fondo es que sí ha habido, Matamoros da la evidencia para eso, un entendimiento para que haya menos homicidios en Tamaulipas, en Matamoros, a cambio de que les dejan la plaza para que ellos la manejen. Yeah. Incluso la reacción del cartel del Golfo de entregar a los 5 responsables amarraditos y empacados para que los encarcelen es una señal. ¿Hasta qué punto no estamos viendo, no existe un entendimiento similar en otras ciudades? Roto en algunos lugares como Caborca por razones que desconocemos, porque ahí se rompió. Pues tenemos que irnos, Luis Alberto, a las microhistorias, a lo que pasa en las diferentes ciudades para entender qué tipo de acuerdos o desacuerdos existen entre los grupos criminales locales con la sociedad empresarial, religiosa, cultural y las fuerzas del orden o del desorden. En Matamoros no hay policía municipal, por cierto, desde 2011. No hay, no No hay, no. existen. Pues yo le voy dando Esto, más a una, como dice, nueva estrategia, porque aquí se supone que después de la captura de Caro Quintero y llegó una tensa calma, llegó un periodo de estabilidad en Sonora, una tensa calma que no, que duró a lo mejor un mes, no sé, pero dijimos, bueno, bueno, era, ¿se acuerdan? Previo a la visita, creo, de Joe Biden a México, a su aterrizaje en el AIFA, es decir, capturan a Caro Quintero o fue antes, pero capturan y llegamos a una tensa calma y creímos que como Caro Quintero estaba operando toda esa región, Caborca iba a estabilizarse. Viene una nueva entonces teoría, doctores, Leonardo, Sergio, es decir, o son muchos cárteles también ya, o que no se puede, o a que no sabes a quién vas a atacar,
contra quién vas a actuar o cómo vas a actuar o quién está negociando con quién, porque estamos hablando, el Consejo Ciudadano para la Seguridad hoy en Sonora decía, a ver, es que está de por medio, está el fentanilo, está el cristal, las metanfetaminas, elaboración, consumo, producción y comercialización. Y otra teoría también de las autoridades aquí, dice, es que ya son muchos cárteles. Ya antes no están los grandes capos, ya son muchos cárteles operando por jóvenes sanguinarios que van y llegan. Es decir, es como una especie de anarquía narca, vaya, de anarquía delincuencial. Entonces, por eso yo para ir, no sé, vaya en una ruta de propuestas, conclusiones, porque pues esto llega y vuelve y matan inocentes. Lo que pasa es que en Caborca no se matan ya entre ellos, se rompieron códigos, se rompieron símbolos, murieron inocentes, por eso el alcalde sale y decreta esta suspensión, porque se murió gente inocente, gente que no tenía nada que ver. Como murieron en Cajeme, como murieron en otras partes, como mueren allá, digo, entonces, híjola, pues esperarnos a una nueva estrategia de seguridad, doctor, como lo has dicho en las últimas, conversaciones de plano, o ya, porque es el ejército quien lleva también la estrategia ahorita a nivel nacional. Sí, no, vamos, ellos llevan la estrategia federal, pero lo que está demostrándose en México es que aquellas municipios y estados que se preocupan por establecer una identidad, una estrategia propia, tienen en ocasiones más éxitos que si se confían solamente en lo federal. Es decir, lo principal es lo local, no lo federal. Y el caso de Ciudad de México, Estado de México es bien interesante porque en ambos gobiernos, uno del PRI y otro de Morena, le han apostado por lo civil y policiaco. No hay un solo mando militar en la Ciudad de México y el Estado de México de los aparatos de seguridad. Y están teniendo éxitos en la reducción de la violencia y la tienen razonablemente comparada. Una comparación que tal vez nos pueda ilustrar. En la Ciudad de México, el C5, que es sistema de cámaras y de alarma, tarda 5 minutos la policía en llegar. Hay 74,000 cámaras. En la franja que va de Nuevo Laredo a Matamoros, hay 80 cámaras y solo hay un C5 en Reynosa, que desde donde se controla todo. Allá tardaron 45 minutos en llegar a donde estaban los 4 estadounidenses secuestrados, lo cual quiere decir pues que la ciudad no está siendo vigilada por las fuerzas del orden. Mi pregunta es... Aquí en la capital, la semana pasada, una persecución de integrantes del cártel Jalisco desembocó en la zona de Álvaro Obregón, muy cerca de donde estoy transmitiendo, con una detención. Es decir, lo que muestran es, quieren entrar, traes al cártel Jalisco, tú lo has dicho ya varias ocasiones, Sergio, queriendo entrar, pero hay capacidad de reacción y contención por parte de las fuerzas locales. Exactamente, yo aquí la pregunta que haría, y es el tipo de información que tenemos que tener, es, ¿en Caborca hay C5? ¿Cuántas patrullas están circulando? Ayer me decían empresarios de seguridad de Matamoros que con el PAN había 30 patrullas por ciudad de policía estatal, porque la municipal la desbandaron, ahora hay 5. ¿Cuál es el significado? Esa es la información que tenemos que sacar para informar y empezar a preguntar, no solo a Caborca, sino al gobernador Alfonso Durazo, a ver qué está pasando. Denos la información, y eso está en las mesas de paz, en los consejos ciudadanos que tienen que difundir la información sobre lo que está pasando. Es decir, no, la mejor manera de responder en estos momentos es obtener información precisa sobre lo que está pasando en cada uno de los municipios, al menos los más afectados, tal vez no todos, pero si los dejamos, la seguridad es demasiado importante para dejársela al presidente y al secretario de la Defensa. O a cualquier político. Cuando se suelta hay consecuencias terribles. Pues un placer, mi querido Sergio, Luis Alberto, conversar con ustedes como cada semana.
Sí, así es. Nos vemos en la siguiente conversación. Yo nomás quisiera agregar ahí, doctores, si me permiten, o que sea para la segunda parte también, para que la conteste el doctor, porque tiene razón lo que dice Sergio Aguayo, la estrategia regional. Oscar Naranjo lo decía, el exdirector de la Policía Nacional Colombiana. Me tocó hacerle algunas entrevistas, estar allá en Colombia cuando estaba la crisis de seguridad entre Calderón, cuando estaba Calderón, cuando empezó la narcoguerra, Sí. en esa historia, y decía eso, lo que dice el doctor. A ver, no puedes atacar a la seguridad con una estrategia nacional, debe ser regional. Cada estado debe de tener su estrategia focalizada, es decir, diferente a la de Tamaulipas, a la de Ciudad de México, la de Sonora. Entonces el balón está en la cancha de las autoridades de cada estado. Gracias y nos vemos en la siguiente, doctores. Nos vemos. Hasta Gracias. luego. Con permiso, esto fue una conversación más con el doctor Sergio Aguayo, con su servidor Luis Alberto Medina y el doctor Leonardo Curcio. Nos vemos en la siguiente aquí a través del canal de YouTube de Proyecto Puente.